Hola amigos de Devolver Conciencia, muy buenas tardes, buenas noches o buenos días según el momento en que vean este programa. Estamos aquí en una edición más de Devolver Conciencia con una charla que nos han pedido un montón. Hace mucho rato que nos estaban pidiendo que habláramos de odontología y de hecho de todas las áreas de salud en especial nos han pedido bastante y estamos como en ese trabajo de conseguir invitados de estas áreas. Y hoy por fin odontología. Así que antes de empezar con la invitada y de presentarles también a Francisco, quiero contarles que en estas charlas siempre hablamos de, bueno, primero quiero también darle un saludo a toda nuestra audiencia que nos ve por Facebook, que nos va a ver por Telemar en Buenaventura, que también nos va a oír por Radio Eucha en Páez y en todo Tierra Adentro. Un saludo para ustedes y espero que este programa les encante. Aquí nosotros siempre hacemos esto, ¿no? Traemos un invitado de una profesión en particular y es algo muy charladito donde vamos hablando de su vida, de su historia, de conocer cómo es su carrera, qué le gusta, qué le apasiona de esta carrera, pero a la vez también conocer toda su experiencia, ¿no? También profesional, de estudios, de posibilidades y de todo esto vamos a estar hablando hoy con Mónica. También hoy me va a acompañar Francisco, él también, bueno, nuestro compañero de aquí de Devolver Conciencia, y te doy el paso, Francisco, para que nos presentes a Mónica. Hola a todos, muy buenas tardes. Es un placer estar con ustedes el día de hoy desde Devolver Conciencia, esta iniciativa que busca acercar a esos profesionales a los rincones de su hogar. Es un placer el día de hoy estar con Mónica Vanegas. Mónica Vanegas, quien es caucana, es odontóloga de la Universidad Autónoma de Manizales y especialista en ortodoncia y ortopedia maxilofacial del Centro de Estudios Superiores de Ortodoncia en México. El día de hoy, pues la idea es conocer un poquito más de Mónica, obviamente acercar la historia de la odontología y poder tener como una comprensión de ese camino profesional que también, pues desde las áreas de la salud, pues nos ayuda muchísimo a conocer. Me presento, Francisco Moreno. Como Angie decía, pues ahorita estoy como parte de Volver Conciencia, haciendo mi maestría también en un área de la salud, que es la química farmacéutica. Entonces, es maravilloso poder conversar el día de hoy desde las áreas de la salud. Así que, bienvenida, Mónica. Hola, buenas tardes. Pues para mí es un gusto y un honor estar aquí. La verdad, como se los mencionaba, es primera vez que hago un en vivo y más sobre mi experiencia como profesional, como persona, todo mi recorrido y la experiencia que tengo pues a lo largo de estos años en mi carrera. Entonces, la idea es dar a conocerla eh, y nada, pues espero que saquemos el mejor provecho de todo lo que podamos aportar para todos estos jóvenes que vienen en un proceso de decidir qué carrera desean escoger para sus vidas. Qué lindo, Mónica, muchas gracias. Hoy también, bueno, aquí felices porque esta iniciativa siempre contamos que nació en Páez, allá en Belalcázar, y tener a alguien de Belalcázar. Yo no sé, ¿vos naciste en Belalcázar? ¿Si eres de allá? Yo Sí, de Belalcázar, sí, tenía sí, la duda. sí. Ya toda la vida, pero no sabes si habías nacido allá. Tener Soy siempre alguien de nacida. Belalcázar es un motivo de alegría y a la gente de Páez les encanta estos programas. Aparte, como también nos oyen por Radio Eucha, sé que va a ser un programa bastante exitoso. Empecemos hablando justamente de eso, nos gusta empezar como conociendo a las personas, no entrar como directo a la carrera, sino también conocer un poco de tu vida personal, de cómo eras tú de niña, cómo se compone tu familia, tu vida en el pueblo, qué cosas te gustaban ya, cómo te iba en el colegio, bueno, todo esto que nos quieras contar. Bueno, toda la vida estudié en Belalcázar, ¿sí? En la normal, porque en ese entonces se llamaba la normal. Estudié todo mi prejardín, mi primaria y mi secundaria. Fui graduada del colegio. No era la mejor estudiante, pero fui muy dedicada, ¿sí? Fui muy dedicada con mis trabajos, siempre queriendo, pues, obviamente, ser muy, muy buena estudiante. La idea de estudiar, pues me surgió desde muy pequeña, o sea, eso lo he tenido como desde muy chiquita y he tenido siempre muy claro en mi cabeza lo que he querido ser y
hasta dónde quiero llegar. Entonces, todas las metas que me he proyectado hasta ahora, gracias a Dios, pues las he cumplido, pero es porque siempre y desde chiquita me lo he proyectado, ¿sí? Entonces, cuando estaba en el colegio, yo tenía tres opciones de carrera en lo que yo me veía un futuro. Entre estas era medicina, enfermería superior y odontología, ¿sí? Entonces, cuando tomé la decisión de ser odontóloga, fue un impulso también con una ayudita de mi papá, ¿sí? Mi papá siempre ha sido pues un papel fundamental en mi vida y es el que me ha guiado durante todos estos años. Entonces, pues realmente él fue como mi mayor impulso para tomar la decisión de que quería ser odontóloga. Ya lo había decidido en grado 11, ya lo tenía completamente decidido. Y así fue como sucedió pues el tema de la elección de mi profesión, ¿sí? Personalmente, pues me conformo de una familia pues pequeña, mi papá, mi mamá, mi hermana y yo, somos cuatro. De chiquita siempre he sido pues no muy amiguera, pero sí he sido, pues tengo amistades poquitas, pero pues verdaderas. Se me cayó. ¿Me escuchan? Te escuchamos Sí. perfecto. Ah, Te bueno, pensé que escuchamos. se me había caído aquí la señal. ¿Qué más les puedo contar de chiquita? Pues no, nada, yo siempre he sido una chica que he tenido pues muy centradas mis cosas y creería que eso es como una clave fundamental para poder cumplir los objetivos cuando estamos grandes, ¿sí? Entonces, eso ha sido como lo más importante para poder elegir como tal mi carrera. Yo quería preguntarte, Mónica, eh, Angie, quería saber de pronto un poquito más sobre el tema de esa familia, ¿sí? Pues Ujú. vienes de una región de la zona pacífica. ¿Cómo es esa parte de las oportunidades que empiezas a ver desde niña con tu familia? No sé, la cercanía con ciudades como Cali, ¿cierto? Como Popayán. ¿Cómo empiezas de pronto a entender esas oportunidades a futuro? Bueno, la verdad, yo no sé si eso ha sido como personalidad, pero yo he sido como muy abierta a salir de mi zona de confort, ¿sí? Entonces, el colegio como tal siempre fue en Belalcázar. Cuando yo terminé mi colegio, tenía claro de que yo debía salir, ¿sí? Del municipio, porque pues para tener una oportunidad en ese entonces, porque ahora en el municipio hay unas oportunidades muy grandes para poder estudiar y seguir estudiando la universidad. En ese entonces decidí venirme hacia Popayán, que era como la zona más cercana a Belalcázar. Lo decidí porque, pues, desprenderme de la familia tan chiquita, porque me gradué de 16 años, o sea, siento que estaba muy chiquita, pero lo tenía decidido de que tenía que salir. Decidí venirme hasta Popayán. Bueno, en ese entonces me tocó hacer una serie de preuniversitarios y esto, lo otro, para poder definir en qué universidad iba a estudiar, porque ese fue otro cuento, ¿cierto? Entonces, pero lo tenía claro que quería hacerlo aquí en Popayán. Entonces, me salí de 16 años, me desprendí de mi casa y me vine a vivir acá a Popayán, me vine a vivir con unas primas. Siento que eso me dio pie para madurar como persona y como mujer, ¿sí? Entonces, a mis 16 años empecé un preuniversitario porque yo quería iniciar mi carrera en una universidad pública. Resulta que odontología, para estudiarla en una universidad pública, pues es un poco difícil porque es muy restringido el acceso. O sea, son muy pocas las universidades públicas que tienen esta carrera. Entonces, dentro de mis planes estaba hacer un preuniversitario, volver a presentarme para ver si yo podía estudiar en una universidad pública. Como no fue así, entonces dije, pues no voy a presentar más pruebas ni nada, sino que me voy a meter de una vez a una universidad privada para no perder tiempo, porque eso sí he tenido súper claro de que para mí el tiempo es súper valioso, ¿sí? Entonces la idea era poder arrancar a estudiar de una vez
porque de pronto a uno se le consume el tiempo, se le van pasando los años y ya uno pues más grandecito le da como un poquito de pereza, entonces yo dije, no, yo tengo que agarrar mi edad, que tengo muy buena edad para empezar a estudiar. Entonces, mis, mis, presenté nuevamente mis pruebas, pero no se me dio la oportunidad de estudiar en una universidad pública. Entonces me inscribí aquí en Popayán a una universidad privada, que es la única pues que tiene el programa como tal aquí en el Cauca. Eh, esos fueron 2 años aproximadamente que viví aquí en Popayán, pero resulta que las condiciones académicas a mí no me satisfacían, ¿sí? O sea, no llenaban mis expectativas. Entonces, tomé una decisión radical y fue retirarme de cancelar mi semestre y empezar a buscar otras opciones. Porque en ese entonces, en esos años, la carrera no tenía pues como como un reconocimiento como yo lo quería, porque en ese entonces yo quería una universidad que estuviera acreditada y que me diera a mí las garantías de que yo pues iba a tener muy buen recorrido después de graduada. Entonces las cosas como no sucedieron así, yo me retiré, cancelé mi semestre y me inscribí en otra universidad. Mónica, qué pena interrumpirte. Cuando dices la Tranquila. carrera, ¿es odontología? Sí, odontología. Ok, perfecto. Listo, no, qué pena. Entonces me retiré, me inscribí a la Universidad Autónoma de Manizales. Me costó mucho tomar la decisión porque estaba muchísimo más lejos de mi casa, de mi familia, entonces irme más allá implicaba en que pues ya pues, los encuentros no iban a ser tan frecuentes. Pero a pesar de todo eso, yo tenía claro de que quería cambiarme de universidad, ¿sí? Entonces fue así como decidí irme para Manizales después de haber estudiado 2 años y medio aquí en Popayán. Lo que hice fue hacer como una homologación de materias. Entonces traté de que pues se me homologaran lo que más se pudiera. Entonces no inicié de ceros en Manizales, sino que inicié a partir de segundo. Se me está yendo la... ¿Me están No, viendo bien? Que siento sí, que te se me estamos está cayendo entendiendo. la señal. No, te Ok, oímos bien, sí, sí. bueno. Fue cuando decidí homologar, empecé desde segundo semestre en Manizales y a partir de ahí terminé mi carrera en la Autónoma de Manizales, que como estudié yo odontología, ¿sí? Pero entonces la oportunidad que se me dio primeramente fue aquí en el Cauca y fue aquí en Popayán. Moni, yo te quiero preguntar, justamente tú decías que son pocas universidades públicas las que dan odontología. ¿De pronto recuerdas más o menos cuáles la tienen? ¿O alguna que te acuerdes? Sí, la tiene la Universidad Nacional, la tiene la Universidad de Antioquia, la tiene la Universidad del Valle. Son como las tres que tengo pues claras, ¿sí? Las tres universidades públicas. No sé si en el Huila la tengan, eso no estoy segura, pero estas tres universidades sí las tienen. Y los cupos son muy limitados, o sea, no son grupos grandes, sino que son grupos de 10. No sé en este momento cómo esté funcionando, pero en ese entonces eran cupos demasiado restringidos. Entonces, pues, como era con pruebas, entonces era un poco más difícil poder ingresar a una universidad pública. Yo creo que ese es uno de los no sé cómo decirlo, como problemas de odontología en Colombia, que es la hay en muy pocas universidades públicas, perdón, lo que hace que sea una carrera cara, porque tienes que pagarla sí o sí en una privada. Y aparte tengo entendido que también es costosa por todo el tema de los materiales que utilizan, ¿no? No sé si eso sea verdad, pero como que son las cosas que uno siempre oye, como que necesitan bastantes recursos aparte de, o sea, no sé qué serán lo que ustedes utilizan en odontología, no sé cómo se llaman. El instrumental. El instrumental, eso, perfecto. Sí. Creo que esa es una de los inconvenientes y es una pena, ¿no? Porque odontología es una carrera pues muy necesaria, ¿no? Es súper necesaria
Entonces uno no entiende por qué no la hay en más universidades públicas, porque por ejemplo la del Cauca no la tiene. Eso es una verdadera pena para todos los que quieren hacer esta carrera. Pero sí he oído a muchos de los que la estudian que la tienen que estudiar en universidades privadas justamente por esa falta de cupos en universidades públicas. Y ni siquiera cupos, es que ni siquiera la ofrecen. Entonces es como Sí, todavía más complicado. y eso fue lo que sucedió aquí. Por ejemplo, yo cuando inicié aquí en Popayán, los materiales y el instrumental no hacen parte de lo que uno paga en el semestre, ¿cierto? Eso todo es adicional. Pero resulta que en Manizales el material lo poníamos los estudiantes, pero el instrumental lo ponía la universidad. Entonces la inversión no era tan alta como hacerla acá. Porque, por ejemplo, hay algunos odontólogos que estudian, pero no se quieren independizar. Entonces van a quedar con un instrumental que pues realmente no lo van a necesitar ni lo van a usar. Pero pues los otros que tenemos el objetivo de crear empresa y de montar sus propios consultorios, el instrumental puede servir, ¿sí? Claro. Pero entonces son costos que se aumentan a una carrera que es Ya muy costó. costosa, ¿sí? Entonces, ese tipo de situaciones, algunas universidades lo manejan súper bien. Tengo entendido también que algunas universidades ponen los materiales también, ¿sí? Pero no es como muy común, ¿sí? No es lo más común que se dé. No sé en las universidades públicas cómo lo manejen, pero, pero sí, es un poco costosa. Lo otro es que en odontología, lastimosamente, los pacientes es un servicio que uno presta como estudiante, pero los pacientes deberían de costear su tratamiento, pero no, aquí en Colombia hay una costumbre y es que el estudiante le debe pagar al paciente para que se deje realizar el tratamiento, ¿sí? Entonces, eso es algo que realmente, y ya lo vamos a hablar más adelante, el por qué decidirme para México a estudiar ortodoncia, porque también las oportunidades aquí de pronto no cumplían mis expectativas, ¿sí? Entonces, esas son otras cositas que vamos a hablar más adelantito, pero sí. Entonces, sumarle el semestre, sumarle el instrumental, los materiales, más el costo de los tratamientos a los pacientes, más todo lo que uno tiene que, el dinero que uno tiene que sacar para sostenerse en otra parte que no es nuestra casa, ¿sí? Entonces, Claro. arrendos, transportes, alimentación, entonces, todo esto suma y creería que esto es lo que hace que la odontología sea una de las carreras más costosas de, pues, de aquí de Colombia. Claro. Yo quiero antes de darle la palabra a Francisco hacer un comentario. Que a mí me parece muy valioso el hecho de que hayas decidido, o sea, esa decisión de la universidad en la que estoy no cumple con mis expectativas, con lo que yo espero, y tomar esa decisión. Ay, perdón, si oyen mis sonidos, mi perro Chase está dormido aquí y como que está soñando, tiene pesadillas. Perdón. Bueno, decía de esa decisión de la universidad no cumple con mis expectativas y decidir arrancar de ceros. Es una decisión bastante valiente, pero a la vez también te entiendo porque es como preferible perder ahorita 2 años que ya llevo a perder 5 y de hecho toda una carrera. Y eso es lo que nosotros acá siempre también le recomendamos mucho a los chicos en nuestras charlas. Investiguen bien sobre las universidades a las que se van a presentar. Uno a veces en el afán de querer estudiar esa carrera o es la Ujú. única que la da cerca de donde yo vivo o son las posibilidades que uno tiene, ¿no? Es para lo que la universidad a la que yo puedo pagar o cada condición es diferente. Termino no eligiendo la universidad sin conocerla bien, sin conocer bien el programa, sin conocer, sin saber si está acreditada o no. Eso es algo súper importante, averiguar que el programa que uno va a estudiar esté acreditado y sobre todo pues como que uno se sienta que te están instruyendo bien, ¿no? Capacitando bien, eso es algo muy importante y me parece muy valioso, también obviamente me imagino con el apoyo de tus papás, no haber sido una decisión fácil, pero me imagino que con tus papás lo habrán hablado y haber tomado esa decisión es algo muy valiente. Sí, les cuento que la decisión fue dura porque pasar de pagar un semestre aquí en Popayán a pasar a pagar un semestre
en la Autónoma de Manizales era completamente diferente, era muchísimo más costosa, pero gracias a Dios tuve la oportunidad de hacer un crédito en el ICETEX. O sea, yo no me iba a orar por absolutamente nada porque yo tenía decidido lo que yo quería hacer. Entonces, decidimos con mis papás hacer un crédito en el ICETEX. En ese entonces el ICETEX brindaba, yo no sé ahora cómo sea, pero por ser de zona roja, por ser PAES un lugar de zona roja, le daban a uno un beneficio mayor, ¿cierto? Porque creo que los dividían por estratos en ese entonces. Entonces, según el estrato, entonces por la zona, le, le hacían el préstamo por el 100 o por el 75 o por el 25% de la matrícula. Pero resulta que yo fui muy favorecida y a mí el ICETEX me prestó para el 100% de mi matrícula, ¿sí? Entonces eso fue un punto muy bueno a mi favor porque yo quería irme para Manizales, entonces yo dije, no, o sea, como sea, lo voy a hacer. Presenté todos mis documentos, el ICETEX me los prestó, cada semestre los desembolsaba directamente a la universidad y fuera de eso me daba un subsidio para manutención. Entonces yo dije, no, wow, genial, ¿cierto? Eh, Ese subsidio yo realmente lo agarraba para abonarlo a la deuda, pues para que al final no me tocara pues como pagar tanto y tan seguido. Entonces yo dije, no, abonémoslo, porque eso era semestral, abonémoslo a la deuda y ya mis papás me ayudaron entonces con el tema de manutención, con el tema de materiales, con el tema de transportes y bueno, con el tema de lo que requieren todos los estudiantes pues de universitarios, ¿sí? Entonces así fue como yo lo logré, porque sí, obviamente, o sea, los semestres costaban el doble allá y por el subsidio que yo tenía del ICETEX, entonces la matrícula tampoco tenía que pagar yo el 100% de la matrícula porque la universidad me dio una beca también, mejor dicho, sí, la universidad me dio una beca que era lo que pagaba el ICETEX, o sea que en ese entonces yo me acuerdo que el semestre costaba unos 7 millones de pesos, pero resulta que por el subsidio que yo tenía por ser de zona roja, ¿me están escuchando? Sí, sí, seguimos bien. Listo. A mí la matrícula me quedaba en aproximadamente 5 millones, ¿sí? Entonces el ICETEX me pagaba eso y aparte el ICETEX me generaba un subsidio de manutención. Entonces, pues yo realmente fui muy favorecida para poder estudiar, o sea, todo se confabuló a mi favor, entonces así fue como lo logré. Yo ahí quiero comentar algo que tú dices, que es la parte del ICETEX. Me parece muy interesante para las personas que nos estén escuchando, Sí. cómo el ICETEX puede unirse a esos sueños, ¿sí? De pronto es una organización que a veces se le tiene miedo por el tema de que se dice crédito, todas esas palabras, y todo lo que eso conlleva, ¿no? Pero el beneficio social que también puede brindar el ICETEX, especialmente en las regiones que son más apartadas del país. Entonces me parece muy chévere que tú nos compartas, y tú eres un ejemplo de ese esfuerzo, de ese dinero que está bien utilizado en la educación y que va de los recursos públicos a apoyar la educación. Entonces, eso es un comentario que quería hacer, que me parece interesante, pero yo creo que nos saltamos algo importante, Angie, y es preguntarle a Mónica por qué, a mí me intriga por qué llegaste a una ciencia de la salud y por qué llegaste a odontología. Si pues decías que en el Cauca casi que no hay el programa, ¿cómo tuviste ese primer encuentro con la odontología? Creo que también es interesante saberlo, Mónica. Bueno, pues realmente yo, como les comenté hace ratito, yo estaba inclinada por tres carreras, ¿sí? Siempre he estado en el área de la salud, o sea, yo siempre he estado enfocada, no sé si por naturaleza, bueno, no sé, pero yo no me veo en otra carrera, o sea, no me veía en absolutamente nada más, sino en algo en el área de la salud. Entonces, me incliné por medicina, por enfermería superior y por odontología, pero odontología me atraía de una forma que no me atraían las otras. Entonces yo dije, yo creo que esto es lo que quiero para mi vida, yo quiero ser odontóloga, ¿sí? Eso es lo que quiero ser. Entonces
fue como una atracción, pero aún sin saber también en qué me iba a meter, ¿sí? Yo sabía que pues era algo de la salud, pero realmente no, porque ni siquiera tengo pues familia de que diga pues que son odontólogos pues para decir que quiero seguir el legado, no, o sea, fue una decisión netamente mía, muy personal, como muy intuitiva, y así fue como lo escogí, obviamente pues con empujoncitos de mi papá, que fue el que me dijo, Moni, pero ¿qué tal? Odontología, esto, lo otro, sí se ve como una odontóloga, yo sí me veo como odontóloga, yo quiero ser odontóloga, yo no quiero ser médico, yo no quiero ser enfermera, quiero ser odontóloga, ¿sí? Entonces fue como algo muy intuitivo, ¿sí? Esa fue mi decisión, no me veía en nada más, yo quería ser odontóloga. Y en ese proceso de búsqueda, ¿tuviste de pronto algún contacto con el pensum, con el currículum, con los cursos cuando empezaste? Concursos no, no sabía tampoco a qué me iba a enfrentar. Sí, tuve una oportunidad de chequear como un pensum. Había muchas materias que yo decía, ¿de qué es esto? ¿En qué me voy a meter? Pero yo decía, no, no, o sea, a partir de sexto semestre empezaban las clínicas y yo dije, ahí, o sea, me encanta lo práctico, ¿sí? O sea, lo teórico como que, pues no, pero es lo más, la base, pero yo decía, Dios mío, las clínicas empiezan en sexto, esto es lo que yo quiero, o sea, yo de una me fui a ver el pensum de el momento en que iniciaban las clínicas. Entonces, pues realmente no, pues, se veía de todo, porque se veía estadística, se veía fisiología, morfología, radiología, o sea, se veían un sinfín de materias adicionales que no tenían nada que ver con odontología, pero yo no le temía absolutamente nada, porque yo dije, yo quiero hacer esto y pues así tenga lo que tenga, lo voy a lograr, ¿sí? Porque hasta física, o sea, tenía absolutamente de todo, de todo. A mí me... Eso también es una recomendación que siempre les hacemos acá a los chicos cuando van a escoger carrera, es eso, ¿no? Que entren a las universidades, generalmente cada universidad en sus páginas donde explican cada carrera, hay una parte que dice pensum, ustedes entran ahí y ahí les van a mostrar cuántos semestres tienen y semestre por semestre qué materias se ven cada semestre, les muestran cuáles son correlativas, esto quiere decir que tienen que ganar una materia para poder ver la siguiente, ahí pueden ver cuáles son las prácticas, si tienen laboratorios, como todo este tipo de cosas las pueden ver en el pensum. Esto es algo muy importante que siempre les recomendamos. Y este pensum varía dependiendo de la universidad, porque cada universidad tiene distintos enfoques. Hay algunas, bueno, yo por ejemplo hablo de química, aparte por ahí Mónica nos contará. En química, por ejemplo, hay universidades que tienen énfasis en agroquímica, otros tienen énfasis en la industria, otros tienen énfasis en química verde. Entonces, es importante que se fijen eso cuando también vayan a escoger universidad, cuál es el énfasis que la carrera o que la universidad le da al programa que van a estudiar. Estas son recomendaciones importantes que siempre acá les recordamos. Y justamente que estamos hablando de esto de las materias, ¿nos puedes decir como qué materias se ven? Sí, eso es algo que me causa mucha curiosidad porque cuando uno, siempre hacemos esta pregunta acá a todos nuestros invitados y siempre salen nombres muy curiosos de cada carrera, siempre tienen como que uno no se imagina qué materias ven. Bueno, se ve anatomía, pues que es todo lo del cuerpo, fisiología, o sea, todo va enfocado pues en el ser humano como tal. Se ve radiología, que radiología pues es todo lo de las radiografías de, pues, de la boquita, de los dientes, bueno, absolutamente todo. Hasta de la mano porque nos enseñan a diagnosticar el crecimiento de los niños con una radiografía de mano. Entonces se ve todo lo de radiografía. Se ve, a ver, ¿qué otra materia se ve? Como las básicas, en cuanto a medicina y odontología, las materias, las principales materias de los primeros semestres son como muy parecidas, ¿sí? Porque se enfocan más en el funcionamiento del cuerpo humano. Entonces, pues realmente se ve absolutamente, se ve morfofisiología, hacíamos como prácticas de disección en cadáveres, ¿sí? Porque eso también se hace, se llama morfofisiología. Se ve ya en el área de odontología, pues ya vemos oclusión, odontopediatría, que es de niños, se ve rehabilitación, que es devolverle la función a los pacientes, por ejemplo, cuando han perdido dientes, prótesis, bueno, todo este tipo de cosas. Se ve ortopedia, que la ortopedia es los aparatitos en los niños, que es cuando necesitan pues ya espacios.
se ve endodoncia, que son los tratamientos de conductos como tal. Se ve periodoncia, que es el que se encarga de las encías y del hueso del paciente. ¿Qué más se ve? Se ve paz y competitividad, que es una de las últimas materias que ya, pues para poderse uno graduar debe cumplir, y paz y competitividad es que en el 10º semestre lo envían como a un ruralito, chiquitito, ¿sí? De un semestre. Entonces, en este lugar son diferentes pueblos a nivel de Caldas, Risaralda y Valle, porque era en el Valle también se hacían prácticas. Entonces lo asignan, a cada estudiante lo asignan en un lugar y durante un semestre entonces se va a aprender, se va a uno a hacer prácticas de todo lo que llegue, a hacer un apoyo para el odontólogo que esté en el lugar de la prestación del servicio. Se ven materias, sí. Perdón, te quería preguntar cómo, Tranquilo. en qué, durante la carrera ya empiezan a tener contacto con pacientes y más o menos como, si es así, ¿en qué semestre más o menos es? A partir del sexto. Ah. A partir del sexto uno hace el juramento, que es el juramento, pues para obviamente ya ejercer como tal, ¿sí? Entonces, que lo hacen todos los profesionales pues de la salud, cuando vamos a tener contactos pues con todos los pacientes. Entonces, a partir de sexto entramos en prácticas, es cuando ya nos ponemos las batas y cuando hacemos pues ya ese lindo momento que es como una pequeña graduación para poder ya entrar realmente a lo que a mí me motivaba, que era llegar a ese momento, ¿sí? Llegar a ese momento a hacer como tal, ya tener contacto directo como con los pacientes. Entonces, a partir de sexto, ya uno pues empieza el tema de hacer procedimientos. Todo es un proceso, porque realmente uno pues de entrada no va a hacer procedimientos de alta complejidad. Empezamos con sellantes, que son los niños, empezamos con limpiezas, empezamos a hacer tomas de impresiones, pues como con una gomita para tomar unos moldes. Bueno, yo no sé si les estoy enredando o me están entendiendo, bueno. pero... Sí, sí. Creo que todos hemos empezamos con un odontólogo por estas cosas. Entonces, este tipo de cosas las hacíamos los primeros semestres de práctica, que fue a partir de sexto. ¿Sí? A partir de ahí iba aumentando el nivel de complejidad. Entonces, por ejemplo, empezábamos con endodoncias, que las endodoncias son los tratamientos de conductos que se hacen en los dientes, pero entonces no empezábamos con las muelitas, sino que empezábamos con los dientes del frente, porque eran dientes con una sola raíz. Cuando aumentábamos de semestre, pasábamos a los premolares, que eran dientes unos con 2 raíces, otros con una raíz. Y a partir ya del otro semestre, del siguiente semestre, íbamos a las muelitas, porque las muelitas ya no tienen una sola raíz, sino que tienen 3, y los conductos pues obviamente son 3, entonces el nivel de complejidad aumentaba, ¿sí? Entonces todo fue un proceso. Lo mismo con la rehabilitación. Entonces empezábamos, por ejemplo, con la prótesis de un diente para rehabilitar, luego con 2 dientes, luego una prótesis completa, luego una prótesis fija que iba pegada, luego otra que es de quitar y poner. O sea, es un sinfín de cosas, pero todo iba poco a poco según el nivel de complejidad. Entonces esto pues es muy bonito. Lo mismo con los niños, o sea, empezábamos a adaptar primero los niños en consulta, no entrábamos de lleno a hacerle procedimientos a los niños, no, sino que era un proceso de adaptación, y a partir de esto entonces ya terminábamos con sellantes, con higienes, con resinitas, pues que son las calcitas, o en su momento las amalgamas, que pues también se hacían. Entonces, aprendimos a hacerlas, pero pues ahora ya no se usan. Uh-huh. Sí. Francisco. No, súper. Yo creo que como con mi mente tengo todos los cursos. Yo creo que estoy como tratando de hacerme una idea y de todo lo que ven a lo largo de la carrera. Es súper, súper interesante. La parte de anatomía, yo particularmente no pude con la sangre, entonces tenía claro que temas de sangre no iban conmigo, pero es algo que también uno tiene que ver. Yo tenía una pregunta, porque desde la parte que nos están mencionando, uno ve que la odontología también tiene mucho contacto con personas, ¿sí? Así como la medicina. Entonces, vimos como la parte del cuerpo humano,
pero también de pronto les enseñan, tienen como cursos de, no sé, psicología o manejo de relaciones con personas, comunicación interpersonal. No sé si esa parte la ven, porque pues pienso que es fundamental en la odontología. A ver, pues yo no recuerdo muy bien. Sí recuerdo que tenía unas materias que no tenían nada que ver pues con la parte de los pacientes, ¿sí? Como tal, pero sí, ellas se podían tomar, había unas materias que se podían tomar adicionales y uno podía escoger entre ellas. Entonces, recuerdo que había una que era como de liderazgo, ¿sí? Como de liderazgo, otra de primeros auxilios, otra de deporte, había otra materia creo que también vimos psicología, si no recuerdo mucho, ¿sí? Tal, un contacto directo con el paciente. Ok, Mónica. Perdón, Angie. Sigue, No, Angie. no, ¿ibas a decir algo? No, que es muy chévere. Es decir, a mí en serio sí me llena de mucha alegría como esa parte del contacto con las personas y yo creo que en la odontología uno lo ve. Entonces también para las personas que nos están viendo, pues es algo muy importante. Es como de esas habilidades que uno debe tener cuando escoge el programa, pues pensar mucho en que en la odontología vas a tener 100% contacto con personas y pues obviamente el manejo, el tener esa orientación y vocación de servicio es fundamental, que es como un tip, pero sí, Angie. Sí, no, lo que estás diciendo es súper importante. Yo creo que odontología, como todas las áreas de salud, la persona que las decide estudiar sí debe tener pues un don de servicio, ¿no? Si bien es una profesión y uno lo hace también obviamente con otros intereses, sí uno esperaría, ¿no? Que sí te guste el contacto con personas, que te guste, que te tenga cierta amabilidad, cierta, ¿cómo decirlo? Una delicadeza para decir las cosas. Eso creo que es algo muy importante. Y me parece muy interesante por eso la pregunta. Y yo te quería decir, de todas esas carreras que nos estás mencionando, ¿cuál es las materias que te estás mencionando, cuál es la que más te gustó y cuál era la que menos te gustaba? Bueno, yo creo que por gusto, pues por gusto no, o sea, por disgusto ninguna, yo creo más bien por el nivel de complejidad, porque existen unas mucho más complejas y existen otras que se le facilitan a uno porque sí, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, personalmente a mí me fue muy bien con la materia de oclusión. La de oclusión es todo lo que tiene que ver con la mordida, con la rehabilitación de los pacientes, con la prostodoncia, como devolverle la función a todos los pacienticos que de pronto han perdido uno, dos, tres, todos los dientes, ¿sí? Entonces, ese era mi fuerte. Ese fue mi fuerte, entonces cuando uno le va muy bien en una materia, uno le coge mucho amor, ¿sí? Porque Sí. pues uno dice, wow, salí muy bueno para esto, tengo muchas habilidades para esto. Entonces, esa era mi materia favorita. Creería yo que la más exigente fue radiología. Radiología no era una materia que yo dijera, ay, no me gusta, no, sino que la exigencia que en ese entonces el profesor nos ponía era demasiado alta. Entonces, claro, uno dice, Dios mío, tengo radiología, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Entonces, creo que radiología fue la materia que a mí más me trajo, pues, como esos recuerdos de universidad duros, y la que más me gustó fue oclusión, ya en Eh, lo práctico. y ahorita que mencionas justamente esta parte de exigencia, me acordé de una pregunta que tenía y se me estaba olvidando. Justamente hace poco vimos la triste noticia de una paciente, una estudiante de residencia de medicina, que por temas pues de lo rígido que es la carrera, toma una decisión muy triste, ¿no? Yo te quiero contar, y esto es algo muy conocido en salud, son muy típicas estas historias, ¿no? Sobre todo en medicina, en enfermería, uno oye mucho como esa exigencia, el maltrato hacia los estudiantes por parte de los profesores, porque no sé por qué creen que eso te va a hacer un mejor profesional. En odontología también fue así, ¿tú lo sentiste o cómo fue tu caso en ese sentido? No, yo la verdad en odontología no viví el tema
ni del bullying, ni de los malos tratos, ni de absolutamente nada. O sea, la calidad humana que tiene esta universidad, yo de verdad la admiro. O sea, la Universidad Autónoma, yo creería que, no sé si es la gente, porque la gente de Caldas o de todo el eje cafetero tiene una vibra totalmente diferente. O sea, el trato de ellos es supremamente especial desde el lugar donde me quedé a vivir, porque yo no vivía sola, yo vivía en una casa de familia, ¿sí? Entonces, desde el trato que le dan a uno donde vive para poder estudiar, se ve el reflejo, o sea, es una energía muy bonita. Y lo mismo pasaba en la universidad, o sea, la universidad, una cosa es exigir y otra cosa es que lo traten a uno mal y que lo arrastren y pues que le digan a uno un sinfín de cosas, pero no, el nivel de exigencia era alto, pero no más allá de lo que uno como persona pueda soportar, ¿sí? O sea, era todo muy, muy, muy bien. O sea, la calidad humana fue excelente. Para mí fue excelente. Diferente a mi residencia en ortodoncia, que esa sí fue bastante dura. A mí personalmente no me tocó, pero sí vi cómo se vivía este tipo de conductas sobre otras personas, ¿sí? Entonces, eso también lo podremos hablar cuando estemos hablando de ortodoncia, que fue algo que pues, fue bastante duro, pero gracias a Dios aquí estoy ya superada. Vale, lo hablamos ahorita entonces cuando lleguemos a ese punto. Sí. Fran, estás con el micrófono. Gracias, Angie. No, ya entendiendo esa transición que hicimos de pronto por todos tus años de estudio, ¿cierto? Que fue ese cambio a otra ciudad, ¿cierto? Tú ahorita nos estabas mencionando cómo esa familia receptora te acompañó, bueno, te apoyó. ¿Cómo, quiero saber es cómo te sentiste en ese tiempo? Es decir, cómo Mónica en general se sintió en la experiencia que tuvo en Caldas, de ir a su casa, como cada cuánto iba a su casa, ¿sí? ¿Cómo eran esos encuentros? No sé si nos puedes contar un poquito. Se me cayó aquí la pregunta, se me cayó la señal. ¿Cómo me sentí Okay. yo en este tiempo? Sí, ¿Sí? en el tiempo que estuviste en Caldas y cómo de pronto al vivir lejos, al estar lejos de casa, como cuáles eran esas estrategias que tenías también como para estar sobreviviendo hasta la universidad, ¿no? Para Como extrañar menos la familia y sí, para... extrañar menos la familia. Bueno, el lugar donde yo vivía era, como les mencionaba, una casa de familia. Mis papás lo quisieron así porque pues tenía 18 años cuando me fui a vivir a Manizales, estaba mi cédula nuevecita. Entonces, ellos decidieron hacerlo así para que yo no me sintiera tan sola, ¿sí? Porque pues obviamente vivir uno solo, la responsabilidad también es muchísimo mayor. Sostenerse uno solo a veces también implica en que las cargas se pueden aumentar un poco. En las cargas en cuanto a, pues, a sostener un apartamento o una casa o una habitación, bueno, puede ser algo completamente diferente. Entonces, en ese momento lo decidimos así. La familia que me acogió, o sea, desde que me fui a vivir, ahí toda la universidad la pasé ahí hasta que me gradué. La universidad tiene un sistema muy chévere y es que la universidad le da a uno un listado de las familias que lo pueden a uno ayudar mientras se está estudiando en Manizales, ¿sí? Entonces, el listado empieza como por ubicación, ponen el contacto, uno empieza a llamar, uno empieza a preguntar cuánto cuesta la habitación, si es con alimentación o si es sin alimentación. Eh, si quieren que le arreglen a uno la ropa, si no, o sea, absolutamente todo, si quieren que le ayuden a hacer el aseo al cuarto, entonces todo esto es el costo, ¿sí? O sea, todo esto va sumando y pues ya según eso es el costo del arrendo pues mensual. Entonces nos pusimos en la tarea de llamar, pero entonces me acuerdo tanto que en mi caso llamamos como a 3 personas y mi mamá me dijo, no, es aquí. O sea, fue como el primer lugar donde llamamos y me dijo, no, mire, es aquí, le queda a 2 cuadras de la universidad, es solo subir, bajar y llega a la universidad. O sea que yo realmente me ahorré todo el transporte porque yo caminaba.
Eso sí, era una loma, porque en Manizales todos son lomas, pero me lo caminaba súper chévere todos los días, o sea, todos los días hacía el mismo recorrido. Eh, entonces ese listado le facilita a uno cuando no es de allá, ¿sí? Entonces le mandan a uno las foticos, esta es la habitación, tiene esto la habitación, tiene cama, tiene televisor, tiene closet, el baño es aquí, compartimos con los habitantes, pues somos 3, somos 2, somos una familia, ¿sí? Entonces uno escoge y así fue como logramos pues tener esta familia que realmente pues para mí fue una bendición, fueron unos ángeles que se pusieron en mi camino, porque realmente la señora que vivía, que vive, porque todavía viven ahí, es la madrina de mi confirmación, porque yo hice la confirmación en Manizales, entonces pasar de ser inquilina a pasar de ser familia, pues es una cosa completamente diferente, ¿sí? Entonces realmente el cariño es muy bonito. Y esta ayuda que le da la universidad a uno para poder buscar dónde hospedarse, por dónde vivir, o sea, me parece fantástico, ¿sí? Entonces, eso es un punto a favor de la Universidad Autónoma de Manizales, de que le ofrece a uno este servicio para poder encontrar ese lugar, para que lo acojan a uno. Súper, yo creo que si en nuestra audiencia tenemos otras universidades también, chévere esta iniciativa. Es un tip muy bueno para las universidades apoyar a los estudiantes que vienen de otras regiones en la búsqueda y también de las mismas regiones, apoyarlos en la búsqueda de un lugar donde vivir. Creo que ese es uno de los mayores puntos cuando uno se mueve fuera de la ciudad. Y súper por esa familia, creo que también reconozco. Bueno, sí, y qué pena que ni le respondí la pregunta. Que cómo me había sostenido durante toda la carrera. No, realmente la comunicación con mi familia era clave todos los días, o sea, todos los días una llamada, ¿sí? Todos los días una llamada reconfortante en la mañana y hasta 2, porque hasta en la noche. Fines de semana con los amigos, porque pues sí, obviamente uno en la universidad hace muchos amigos y los amigos también se vuelven familia, entonces buscar el apoyo en buenos amigos es fundamental. Entonces, todos los fines de semana hacíamos algo diferente. Mientras no estuviéramos en semana de parciales, todos los fines de semana hacíamos cosas diferentes. Salir a comer, salir a dar un paseo, salir a visitar un lugar diferente, pero no generar como esa tristeza, esa soledad que uno en ocasiones puede sentir, ¿sí? Sino que tratar de como apoyarse los unos con los otros. Entonces, eso también fue un punto a favor que tuve, porque yo no me fui sola. O sea, eso es otro punto, que en la universidad nos retiramos 5. Nos retiramos 5 y los 5 nos admitieron en la Universidad Autónoma de Manizales, ¿sí? Entonces, estas 5 personas, todos hicimos el mismo trámite, todos hicimos con el ICETEX el trámite, solo que a unos, pues sí a unos no les favoreció la homologación, no sé por qué, o sea, yo la verdad no lo entiendo todavía, la homologación no fue igual para todos. A mí me dejaron en segundo, a otros los dejaron en primero, entonces pues realmente no sé cómo funciona el tema de la homologación, eso creo que ya es muy interno. Y el tema de la vivienda, pues una amiguita y yo nos fuimos a vivir al mismo lugar, o sea, a la misma casa de familia. Y mis otros 3 amigos vivieron en otra casa de familia con muchos más estudiantes, porque es una casa con muchas habitaciones, entonces les dan como ese servicio a los estudiantes. Entonces, vivíamos a una cuadra, entonces todos éramos muy unidos. Salíamos a hacer compras y nos íbamos todos. Salíamos a comer y nos íbamos todos. Entonces, creo que esa amistad pues surgió desde acá, ¿sí? Desde Popayán. Entonces, eso también fue un acompañamiento muy bonito que tuve durante los 4 años que estuve en Manizales. Qué importante eso, ¿no? Nosotros acá también siempre les decimos eso a los estudiantes porque muchas veces la mayoría de los estudiantes en las universidades no son de esas ciudades, son muchas las personas que
que viajan desde un pueblo o que se van porque por más que vivan en una ciudad, en su ciudad no hay la carrera que quieren o porque les gusta más otra universidad. Entonces es muy normal que en las universidades hayan personas que no son de ese lugar y ese acompañamiento, ese tener amigos, ese hacerse como familia es algo súper importante y también a la hora de estudiar, ¿no? Tener un buen grupo de estudio, gente con el que uno se entienda, que si uno no entiende te explican, gente a quien explicarle. Todas también son tácticas que te ayudan mucho a pasar esos momentos que también a veces hay difíciles en la universidad, en épocas de parciales, reunirse con tus compañeros a estudiar. Todos esos son tips que ayudan un montón a pasar todas estas etapas. Y también importante lo que nos decías, primera vez que oímos, mira, hemos hecho yo creo que aquí ya más de 80 charlas, no sé cuántas charlas hemos hecho ya, y nunca nos habían dicho que la universidad tenga una lista con direcciones. Esta es la primera vez que oímos eso, así que es súper interesante ese dato para que lo tengan en cuenta. Y también siempre les decimos a nuestros oyentes, ¿no? A nuestros oyentes y televidentes, pregunten qué beneficios tiene la universidad. Cada universidad tiene beneficios distintos. Algunas universidades tienen becas, por ejemplo, para comunidades indígenas, comunidades afro, campesinas. Tienen subsidios, por ejemplo, para hospedaje, para transporte, para fotocopias. Algunas tienen residencias universitarias. Algunas tienen beneficios, por ejemplo, por mejor puntaje. Tienen algunas pues como becas o disminución de la matrícula. Entonces, averigüen también todo este tipo de cosas para que se puedan ayudar con toda la parte económica, que es algo muy importante en la universidad. Y justamente hablando de esta parte económica, yo te quería preguntar también, Mónica, algo que es muy, que lo dijo hace rato Francisco con el tema del ICETEX. La gente le tiene como miedo al ICETEX. Cuando uno dice, voy a hacer un crédito en el ICETEX, es algo que genera dudas. Yo sigo mucho, pues por acá por Devolver Conciencia, seguimos mucho las redes sociales de universidades y de todo lo que tiene que ver con educación, y el ICETEX es una de ellas. Y he visto que en el último tiempo viene una reestructuración importante del ICETEX, han disminuido la tasa de interés, hay créditos condonables, hay muchas ayudas, aparte tienen, como tú decías, tienen ayudas para personas de municipios apartados, tienen ayudas para personas que tengan por temas de violencia. Yo te quería preguntar cómo fue tu experiencia con el ICETEX y sobre todo también para que la gente sepa cómo es el pago después, una vez que tú terminas la universidad, cómo es la forma de pagar una vez que ya estás en un crédito de estos. Bueno, en cuanto a la solicitud del crédito, pues realmente es algo muy sencillo. El único requisito es tener un codeudor, ¿sí? Un codeudor pues que se pueda pues soportar súper bien. Entonces, con este codeudor uno hace la solicitud dependiendo del valor de la matrícula. En ese entonces lo hice. A mí pues el ICETEX realmente en el pregrado me condonó casi el 50% de mi deuda. Quiere decir que yo tenía una deuda de 30 millones cuando me iba a graduar, cuando me iba a graduar de la universidad de odontóloga. ¿En qué año más Resulta o menos, que Mónica? esto fue en el 2013. 2013. Okay. En el 2013 yo tenía una deuda de 30 millones de pesos. Y resulta que el ICETEX a mí me condonó el 50%. O sea, yo quedé con una deuda de 15 millones de pesos. O sea que, pues para mí fue fantástico. Yo la verdad en ese tiempo no sabía cómo funcionaba el tema de la reducción del valor del crédito. Yo no sé ni tampoco el interés, porque eso creo que varía. Yo solo sé que en un momento en que yo dije voy a pagar porque yo quería irme a estudiar ortodoncia, y para irme a estudiar ortodoncia yo debía hacer otro crédito. Entonces, cuando yo iba a hacer este otro crédito, yo me di cuenta que me habían generado un descuento del 50%. Pero entonces yo no sé cómo sucedió. O sea, realmente no sé cómo sucedió, pero a mí el ICETEX me condonó el 50% de mi crédito para odontología. Cuando yo me gradué, me dieron, no recuerdo si fue 1 o 2 años de gracia, un periodo de gracia. En este periodo es para que el profesional se estabilice laboralmente y pueda empezar a hacer sus pagos en el ICETEX. ¿Sí? Entonces,
yo creería que yo pues realmente salí de estudiar y como yo pues empecé a laborar inmediatamente, entonces yo tenía los recursos para poder hacer ese pago. Entonces yo realmente ese año no lo tomé, sino que yo empecé a hacer mis pagos mensuales. Yo me acuerdo que yo pagaba entre 400 y 500 mil pesos mensuales, ¿sí? En ese entonces. Yo mi crédito lo pagué en su totalidad cuando me iba a ir a hacer la residencia de ortodoncia, porque yo quería solicitar un crédito pues nuevo. Entonces yo dije, voy a ahorrar en los 2 años que trabajé. Yo trabajé 2 años como odontóloga general. Entonces dije, voy a ahorrar para poder hacer el pago del 100% del crédito. Y efectivamente trabajé, lo pagué completo y así fue como hice la solicitud para poder irme a estudiar ortodoncia. Pero realmente los pagos son mensuales, pero le dan a uno un año de gracia para poder conseguir trabajo y empezar a pagar. Qué importante. Yo, con esto que tú dices que te descontaron el 50%, tengo entendido que eso tiene que ver como con las condiciones cuando uno te dan el crédito. Por ejemplo, te dicen, si tú terminas la carrera, porque hay mucha gente que pide el crédito y por diferentes situaciones no puede graduarse, en esos casos tiene que como pagar el 100%. Si tú terminas la carrera, ahí ya te viene un descuento. Después también por temas de, por ejemplo, de promedio, si tuviste un buen promedio, también te hacen otros descuentos. Y así, bueno, hay diferentes, ¿cómo se dice esto? Como beneficios. Ayudas. Sí, ayudas que tiene. Entonces, eso también es una invitación para hoy, ¿no? No le tengan tanto miedo al ICETEX. Averigüen bien, obviamente, ¿no? Asesórense bien, consulten, pregunten, pero no le den el no así de una por miedo al crédito. A veces, mira, acá en Argentina la educación es gratuita para todo el mundo, para todas las carreras. Y a mí me encantaría, yo sueño eso para Colombia. Ahorita justamente acá en Argentina estamos en un problema bastante grave con el gobierno. Quiere empezar a privatizar la educación, quiere cerrar universidades, quiere cobrarle a extranjeros. Y a mí me da una pena porque es un retroceso terrible. Ojalá todos los países de Latinoamérica tengan lo que tiene Argentina en términos de educación. Y yo de verdad sueño con que Colombia algún día tenga ese acceso a educación tan amplio y gratuito. Pero mientras eso pasa, pues tenemos que seguir viendo opciones, ¿no? Y las opciones de los créditos siempre están ahí y en la medida de las posibilidades creo que es bueno tenerlas en cuenta, no descartarlas. Entonces averigüen, asesórense. Acá hemos tenido varios invitados que ya han tenido también créditos con el ICETEX y hasta ahora las experiencias de ellos han sido buenas. Entonces, bueno, cada caso es particular, pero pues no lo descarten. Y bueno, nosotros acá ya tenemos así como nos vaya quedando, bueno, no digo que poco tiempo, pero me gustaría ya como ir pasando al tema de la especialización para que también aprovechemos a sacar dudas de esa parte. Entonces, tú nos contabas ya que terminas tu carrera, alcanzas a trabajar un tiempo en Colombia y de ahí ya, bueno, te vas a estudiar la especialización. ¿Cómo tomas? Bueno, ya también ya nos habías contado que siempre como que habías querido, ¿no? Esa especialización, ya como que la tenías proyectada. Pero ¿cómo es esa decisión en qué especialización hacerla? ¿Por qué decides irte a México? ¿Y cómo es todo ese proceso de empezar a estudiar allá? También ya nos has contado algo de que también pediste un préstamo. ¿Cómo fue todo ese proceso para los que estén pensando en este momento en me quiero ir a estudiar? ¿Cómo qué tips les podrías dar para que empiecen esa búsqueda? Bueno, para tomar la decisión sobre la especialización, yo tenía también dos opciones. Una era cirugía maxilofacial y la segunda era ortodoncia, a pesar de que yo en toda la carrera sobresalí en oclusión, o sea, en rehabilitación. Eh, Siento que era muy buena, pero no llenaba mis expectativas. La única materia que yo no tuve en el pregrado fue ortodoncia. Me llamaba muchísimo la atención porque yo dije ortodoncia, la ortodoncia genera cambios en los pacientes súper rápidos, es una carrera muy linda de cambios, ¿sí? Entonces, me gusta como el impacto que tienen los pacientes cuando van viendo sus evoluciones de sus dientes, que es como lo más lindo que uno puede tener cuando uno, para mí como odontóloga, que es lo más lindo y lo primero que uno ve cuando se enfrenta a una persona, ¿cierto? Entonces, dentro de estas dos carreras era cirugía maxilofacial, que es pues es como pues la especialización más
alta que puede existir en odontología, ¿cierto? U ortodoncia. Entonces yo dije, bueno, cirugía maxilofacial es una carrera, es una especialización muy larga, porque son aproximadamente 5 años más, y que el acceso en Colombia es limitadísimo, o sea, realmente es 1 o 2 residentes por año, entonces es algo complicadísimo, sea en la universidad que sea, privada, pública, lo que sea. Entonces, la oportunidad era mucho menor, entonces yo dije, no, cuando yo tuve mi experiencia laboral como odontóloga, el sacar dientes para mí me generaban un poquito de estrés. Entonces yo dije, yo no puedo irme a estudiar una especialización que a mí de pronto me pueda generar un poco más de estrés. Entonces la descarté por completo y yo dije, me voy a estudiar ortodoncia, ¿sí? Me voy a estudiar ortodoncia, empecé a averiguar, también tenía 2 opciones de universidad, una era aquí en Colombia, en Bogotá, y la otra era en el CESO, en el Centro de Estudios Superiores de Ortodoncia, en México. Cuando yo me puse a averiguar los pros, los contras, las ventajas, las desventajas, yo dije, me voy para México. Resulta que aquí en Colombia el problema está y radica en que el estudiante le debe pagar a los pacientes para poder hacer sus tratamientos. Y lo segundo es que la cantidad de pacientes aquí en Colombia es limitada, ¿sí? O sea, aquí uno podrá ver unos 10, 20 pacientes en todo el posgrado y pues realmente uno aprende es por práctica. Resulta que en México, para ingresar, los requisitos no eran así una cosa exagerada, inalcanzables, no. O sea, eran básicamente una carta de recomendación, demostrar pues como la solvencia económica, de ser graduado obviamente de odontología, unas fotitos, el acta de grado, bueno, todos los documentos pues legales que acrediten de que yo soy odontóloga. Los presenté y fue admitida. Fueron 21, 22 estudiantes por año en México. Y lo que más me gustó de México es que le aseguran a uno que el paciente allá paga sus tratamientos, porque los pacientes pagan sin ninguna, o sea, con los ojos cerrados. Ellos pagan absolutamente todo, absolutamente todo. Entonces yo por eso no me iba a varar. Y que mientras yo aquí en Colombia veía 10, 20 pacientes en todo el posgrado, yo allá me vi más de 100 pacientes en todo el posgrado, ¿sí? Entonces, la cantidad de pacientes que uno ve es exagerada, que yo dije, yo me voy para México. La otra razón por la cual yo escogí la carrera es porque allá son 27 meses consecutivos donde yo estudié, ¿sí? En el CESO son 27 meses consecutivos de maestría, porque realmente allá es una maestría. Aquí en Colombia me la convalidaron como especialidad. Sí. Entonces, allá era una maestría de 27 meses consecutivos, donde 3 semestres eran de un propedéutico, donde le enseñan a uno, le dan como un abrebocas de todo lo que va a ser la maestría. Y en esos 3 años en esos 3 meses intensivos, uno se adapta para poder entrar al primer semestre a atender pacientes. Entonces, desde primero hasta el 4.º semestre fueron pacientes a lo loco, ¿sí? Entonces, la práctica que a mí me dejó esa maestría, pues a mí me da tristeza que en Colombia no suceda, pero yo creía que aquí en Colombia no lo iba a lograr como lo logré allá, ¿sí? Entonces, acá son 2 años, acá son 3 años de especialización, allá eran 2 años y 3 meses. Entonces, por todo esto, yo decidí irme para México. Claro. Francisco, ¿quieres preguntar algo? Sí, yo estaba con el tema que ahorita dices de la cantidad de pacientes, me surge la duda, es decir, es como una doble pregunta. ¿Por qué puede ser esa diferencia entre Colombia con 20 y México con 100? Y si en algún momento cuando tomaste esa decisión de irte a México a hacer tu especialidad, que es la maestría, ¿pensaste irte de pronto a trabajar fuera del país? ¿O dijiste, de todas maneras, yo me veo en Colombia trabajando? No, yo lo pensé. Yo pensé quedarme después de estudiar, pero resulta que yo quedé embarazada mientras estaba finalizando la maestría.
¿sí? Quedé embarazada de mi primera hija. Entonces, pues ahí se cambiaron un poquito los planes porque realmente trabajar en México es muchísimo más rentable que trabajar acá en Colombia, ¿sí? Lo pensé, México es un país maravilloso, a mí me encanta, yo estudié en Ciudad de México y Ciudad de México es un espectáculo, o sea, a mí me fascina esa ciudad, es extremadamente grande, o sea, para hacer cosas un sinfín y a mí eso me gusta, o sea, yo soy muy salida de mi zona de confort y la verdad es que me encanta ese tema. Entonces, lo pensé, pero ya por asuntos familiares ya tomé la decisión de regresarme a Colombia. El día que me gradué de odontóloga, de ortodoncista, me gradué también de mamá. Qué lindo. Y lo que él te preguntaba de por qué crees la diferencia entre pacientes en Colombia y Venezuela Bueno, y México. yo creo que eso es cultura. Eso yo creo que es cultura porque aquí en Colombia, o sea, lo que yo les refiero, o sea, desde el pregrado, los pacientes están acostumbrados a que uno les debe pagar porque simplemente los está atendiendo un estudiante, ¿cierto? Pero allá no, allá los tratamientos para poderlos adquirir con los estudiantes son un poco más económicos, sí, pero la gente está acostumbrada a que es un servicio de salud y que lo debe pagar, ¿sí? Que no va por cuenta del estudiante. Entonces, yo creería que es más por cultura que por cualquier otra cosa. Obviamente que en México las maloclusiones, o sea, todo el tema de problemas de mordida y de apiñamientos y de todo este tipo de cosas es muchísimo mayor allá que aquí en Colombia. Eso sí, o sea, unos casos extremos, unos casos que uno dice, wow, Dios mío, casos que aquí en Colombia pues aún no me llegan, ¿sí? Que aún no me han llegado cosas que yo vi allá y que aún acá en consulta no llegan. Entonces, pues también creería yo que todo es por desarrollo, me imagino. Es una ciudad, pues, un país súper desarrollado y allá la gente tiene otro estilo de vida, otro ritmo, hasta la contaminación es diferente y la contaminación influye muchísimo hasta en el problema de las mordidas, de la oclusión y de absolutamente todo este problema dental, ¿sí? Entonces, esa puede ser una de las razones del por qué allá son más y por qué acá son menos. Gracias, Mónica. Súper claro. Bueno, y yo te quería preguntar, miras que yo cuando, no sé cómo lo ves tú, cuando yo llegué a Argentina, a mí me sorprendió un montón que acá en Argentina, bueno, al menos cuando yo llegué, yo aquí ya llevo 11 años viviendo en Argentina, hace 11 años no era tan común los tratamientos de ortodoncia. A mí me sorprendía un montón los dientes de acá, yo no sé, pero a mí me parece que nosotros somos como muy vanidosos los colombianos con el tema de la sonrisa. O sea, yo no recuerdo, pues, creo que todos mis compañeros del colegio tuvimos brackets, creo que mis hermanos, la mayoría de mis primos, o sea, como que es muy común en Colombia. Obviamente también es un privilegio, ¿no? Y es algo que también lo hacen más clases medias, personas, porque esto es pago completamente, no te lo cubre ningún seguro. Entonces también sí, obviamente es un privilegio. No voy a decir que la persona más humilde se puede pagar un tratamiento de esto, pero creo que en Colombia como que hay una cultura más por cuidarse toda la parte dental y sobre todo como con la sonrisa. A mí cuando llegué acá a Argentina me sorprendió un montón ver los dientes de acá. Yo era como, ¿por qué no se ponen brackets? Acá no saben que los brackets existen, ¿ok? Y ya en el último tiempo sí he visto que ha empezado ya a ponerse como un poco más de moda el tema del tratamiento, pero acá en Argentina lo que pasa es que es muy costoso, a diferencia de Colombia, o sea, es costoso también en Colombia, pero en Colombia hay facilidades de pago. No sé si ha cambiado, pero cuando yo tuve brackets en Colombia, allá, por ejemplo, como fue conmigo, como que el costo de los materiales, de los brackets, de los cauchitos y bueno, todas esas cosas, tú sabes cómo se llaman, como que te lo dividían en lo que iba a durar el tratamiento. Como que a vos te decían, bueno, cuesta tanto, el tratamiento va a durar unos 2 años, 24 meses, entonces como que te los dividían ahí. O uno pagaba así como que una cuota inicial un poco más alta, pero después ya eran como cuotas más bajas y como que se iba pagando. Acá en Argentina no, acá en Argentina te toca pagar los implementos todos de una, máximo 2 cuotas, y después ya simplemente pagas pues una cuota mensual pues ya los controles.
Entonces, yo creo que también eso hace muy difícil el acceso acá porque es muy difícil sacar 1 millón de pesos de una sola, al siguiente mes otro 1 millón de pesos y pagarlos. No sé si en Colombia eso ha cambiado, sigue siendo así, pero creo que eso también influye que en Colombia como que sea más fácil acceder a hacerse tratamientos que acá en Argentina. No sé tú cómo lo ves. No, total, o sea, aquí en Colombia la ortodoncia no cuesta lo que cuestan en otros países, ¿sí? O sea, acá tenemos también una desventaja y es que en algunos lugares brindan unos cursos para odontólogos generales. Entonces, ¿qué está sucediendo? Que tenemos muchos empíricos haciendo pues lo que no les corresponde, lo que no compete. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que hacen es desprestigiar la ortodoncia porque ponen brackets pues a todo el mundo sin radiografías, brackets súper pues económicos, no les hacen un control como tal, solo lo hacen para alinear los dientes como tal, no lo ven desde la función como lo vemos los especialistas, ¿cierto? Entonces, esto es un mercado donde el mercado negro ha entrado a hacerle competencia, ¿sí? Realmente a lo que es una ortodoncia de calidad. Por eso creería yo que en Colombia está tan desvalorizado, ¿sí? O sea, la ortodoncia acá es demasiado económica, son planes súper, súper fáciles y fáciles de adquirir, de costear. Se maneja también una cuota inicial por dependiendo del tipo pues de ortodoncia que vaya a, se vaya a poner el paciente y a partir de eso la cuota inicial lo que incluye son los montajes, el montaje de los aparatos, ¿sí? De los brackets. Y a partir de eso se empiezan a generar unas mensualidades dependiendo de la duración del tratamiento de cada paciente, ¿sí? Obviamente hay pues precios según calidad y según sistema, porque ahora pues no existen solo los brackets que son de cauchito, sino que ahora existen muchos más sistemas, unos sistemas muy innovadores, muy chéveres, muy sofisticados y que afortunadamente estoy capacitada también para poderles ofrecer a los pacientes desde lo más convencional, que son los cauchitos, hasta la ortodoncia que va sin brackets, que son con alineadores, ¿sí? Entonces, pues realmente es asequible, pero creería yo que es por esa misma competencia que tenemos los ortodoncistas, ¿sí? Entonces Sí. creería yo que es por eso. Yo sí he notado eso, como que en Colombia hay mayor demanda también, por lo que yo te digo, como que yo veía que todo el mundo tiene, entonces como que hay una mayor demanda también de, tanto de pacientes y también como de odontólogos, entonces también eso como que hacia mí, Sí. acá en Argentina me llamó muchísimo la atención cuando yo llegué acá, o sea, ¿cómo era que lo noté? O sea, yo jamás me había puesto a pensar en Colombia, la gente usa muchos brackets o algo así, como que nada que ver. Cuando llegué acá yo veía a la gente con los dientes muy torcidos y pocos brackets y no sé qué, yo era como, ¿qué está pasando? Yo te quiero preguntar, bueno, ¿cómo fue la especialización en México? O sea, tú nos decías que pediste un préstamo, allá ¿tuviste alguna beca o tú te costeaste todo con el préstamo que pediste? ¿Es muy caro? Pero yo me siento mal cuando pregunto cosas de precios, pero es para que la gente se haga una idea, es por eso, yo siempre lo aclaro. Pero yo creo que muchas veces uno cuando piensa en hacer un posgrado y sobre todo en el extranjero, lo Sí, primero que uno lo limita es los costos, ¿no? ¿Cuánto me va a costar estudiar por fuera? Entonces, por esto es que hago esta los pregunta, perdón. costos. Bueno, sí, realmente ortodoncia y todas las especialidades son costosas. O sea, odontología es costoso por todo lado, ¿sí? Entonces, cuando yo decidí irme a estudiar ortodoncia, yo también tenía claro de que yo debía hacer un crédito porque pagar las anualidades, cada anualidad, bueno, costo total de la maestría, $25.000, $25.000 que son aproximadamente, bueno, no sé, en ese entonces eran como unos 100 millones de pesos Como aproximadamente, millones ¿sí? de pesos más o menos. Esto obviamente no, sí, más o Sí, menos. Entonces, esto no se pagaba todo de una vez, esto tenía mensualidades, o sea, 27 mensualidades de $550 y dos anualidades de $5.500. Entonces, yo dije, me puse pues a ver aquí en Colombia cuánto costaba y costaba aproximadamente lo mismo, como entre 70 a 80 millones de pesos, y el tiempo era mayor, o sea, eran 3 años y allá eran 27 meses, entonces yo dije, no,
yo me voy. El crédito que me dio el ICETEX fue un crédito de exterior, un crédito del ICETEX para estudiar en el exterior. O sea, realmente ellos me desembolsaron en dólares, ¿sí? Estos dólares, bueno, este crédito sí, pues fue muchísimo más alto y como yo tenía muy buen comportamiento del anterior, entonces pues se me facilitó de que las cosas también se me dieran. Yo no me encargaba de absolutamente nada de pagar anualidades ni mensualidades, nada, porque el ICETEX directamente giraba a la universidad. Entonces yo eso pues tampoco me di cuenta ni cuándo hacían los giros, yo simplemente empecé a pagar cuando yo ya, como me faltaba un año como para graduarme de ortodoncia, cuando se empezaron a pagar las cuotas. En este sí no teníamos año de amortización, o sea, no teníamos un año de gracia, sino que aquí sí teníamos que empezar a pagar desde antes. Entonces, pues mi papá era el que me ayudaba a hacer esos pagos mientras yo me graduaba de ortodoncista. Las cuotas son, estas sí fueron un poco más altas, ¿sí? Estas cuotas sí son de aproximadamente 1.500.000 porque aún las sigo pagando, o sea, hasta ahora las sigo pagando. Yo ya soy graduada hace 6 años, pero aún las estoy pagando porque resulta que en pandemia me tocó hacer una negociación con ellos porque en pandemia yo estaba estrenándome como independiente y pues uno independiente, pues uno no, o sea, todo fluye a partir de los pacientes. Como no podíamos salir, entonces yo me quedé parada como 2, 3 meses, entonces el ICETEX me dijo, bueno, ¿usted quiere también hacer una pausa en sus cuotas? Entonces yo les dije, sí, pausamos, pero esa pausa fue de aproximadamente unos 5 a 6 meses, entonces esto también me aumentó también la cuota y me alargó el plazo y obviamente los intereses y toda la cosa. Entonces eso fue pues algo que hice en su momento, pero pues porque la pandemia nos desestabilizó un poco, ¿sí? El ICETEX pues realmente es una ayuda muy grande. Yo creería que yo sin el ICETEX pues no lo hubiese logrado, ¿sí? Y obviamente con la ayuda de mis papás, que fue fundamental, porque de principio a fin me ayudaron tanto en mi pregrado como en mi posgrado. Vivir en México realmente tampoco es algo que uno diga, uy, es demasiado costoso. No, porque resulta que yo vivía con unos amigos, vivíamos 4 en un apartamento. Entonces, dividir la renta en 4 personas era muchísimo más fácil a vivir sola. Y lo otro es que vivía a 3 cuadras de la universidad, entonces en transportes tampoco gastaba, ¿sí? Realmente se gasta mucho en comida, materiales, porque los materiales allá sí los teníamos que comprar, todo lo que son pinzas de ortodoncia, todo lo que son materiales para los pacientes, todo eso sí lo poníamos nosotros. La universidad nos daba una cantidad, pero era muy limitada. Pero pues uno con tal de tener satisfechos los pacientes y tener materiales de muy buena calidad, entonces los comprábamos aparte. Claro está que la universidad pues daba algunas cosas, ¿no? En la universidad también dan un listado de las zonas donde uno puede alquilar departamentos. Entonces, eso también es un punto a favor que tuve en México, ¿sí? O sea, dan un listado y uno empieza a llamar. Eso sí, en México para rentar un departamento uno debe dar un depósito o hasta 3 meses pues de adelanto en rentas. Entonces, esa es una cosa pues que se debe tener en cuenta para poder rentar. Cuando uno vive solo le sale muy costoso, eso sí, pero cuando uno vive acompañado, cuando ya los gastos se dividen en varios, ya es muchísimo más asequible. Entonces, creería yo que no es la ciudad, pues tampoco la zona era la más costosa, era una zona muy buena, segura, pero no demasiado costosa, ¿sí? Entonces, pues eso también fue un punto ahí a favor para poderme ir a estudiar a México. Qué bueno. En ese orden de ideas que ahorita lo que nos cuentas es esa experiencia en México, yo creo que también es como un privilegio. Es decir, ahorita que estamos hablando de los privilegios de tener una región tan grande, ¿no? Es decir, por ejemplo, Angélica está en Argentina, tú fuiste a México, y tener como esa oportunidad también para muchos estudiantes y personas que están escuchándonos, es esa oportunidad de moverse en la región, que no es tan limitante el idioma, ¿cierto? De pronto también las similitudes en ciertos aspectos culturales. Obviamente hay diferencias como todo, pero creo que hay una amalgama
de similitudes que nos hace que uno pueda ir a conocer, aprender en México. Entonces me quedo como con esa oportunidad de aplicar ese conocimiento, de aprender también. Yo tengo una duda con la convalidación. Entonces, cuando estuviste en México, terminaste tu programa, te graduaste y al regresar aplicaste toda la convalidación. De pronto, si nos cuentas un poquito cómo funciona y cuánto tiempo te tomó. Y también si eso tiene un costo muy, muy alto. Bueno, yo me gradué, inmediatamente me gradué, me vine para Colombia, sí, porque pues venía con bebé ya de 3, 4 meses, entonces, porque yo me la llevé 4 meses a terminar la maestría. Tú Y la me tuviste en la, Colombia, me la, ¿cierto? Tu hija nació en yo la Colombia. tuve aquí en Colombia, sí, yo la tuve aquí en Colombia, me la llevé de un mes y regresamos a los 4 meses ya graduada pues de ortodoncista. Presenté mi tesis, fue la primera estudiante que presentó la tesis porque yo al otro día de la tesis tenía el vuelo, o sea, pues tenía que venirme para Colombia sí o sí. Inmediatamente metí todo el papeleo para poder convalidar el título. Fue un proceso arduo porque tengo colegas graduados de la misma universidad que cuando yo llegué no les habían convalidado sus títulos y llevaba ya 2, 3 años esperando la convalidación. Entonces fue muy complejo porque yo dije, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Mi convalidación, mi título, mi tarjeta profesional, ¿yo qué hago? Bueno, metí todos mis documentos, pero todo se me dio. O sea, yo creo que los ángeles me acompañan y Dios me acompaña siempre porque yo metí mis papeles y exactamente al año me salieron. Me salió mi convalidación sin ningún problema, me convalidaron todo. Lo único fue que no me convalidaron la maestría como tal, sino como especialización. O sea, yo quedé especialista en ortodoncia y ortopedia maxilar. Y allá en México sí es maestría en ortodoncia y ortopedia maxilofacial. Entonces, para mí todo fue muy sencillo. Yo metí todos mis papeles y todo se me dio. A partir de eso, entonces mis colegas me preguntaban, pero pues, ¿cómo lo hizo? ¿Qué hizo? ¿Contacto tuvo? Yo no, o sea, yo simplemente metí todo en regla como debía ser y las cosas se fueron dando, se fueron dando. Entonces, ¿yo qué hacía? Yo les prestaba mi resolución a mis colegas para que ellos pudieran anexar a sus convalidaciones mi resolución para que se dieran cuenta de que ya habían convalidado mi título, entonces si se podía conmigo, se podía con el resto. Y así fue como se fue regando toda la información y todos fueron metiendo del uno, del otro, todas las resoluciones de todos los que nos iban convalidando el título. Y así fue como lo hice. Realmente yo no tuve ningún inconveniente. A mí mi título me salió muy sencillo. Eso sí, los tiempos son demorados. Los costos, me perdona, pero yo no me acuerdo. Yo no me acuerdo cómo fue eso. O sea, realmente no tengo idea. Hice un pago por internet, pero no recuerdo, no fue un monto elevadísimo, no, pero no tampoco le mentiría cuánto fue, ¿sí? Pero no recuerdo haber sacado demasiado dinero para poder pagar una convalidación, no. Entonces, así fue como lo hice. Y ya ahora, pues ya simplemente sigo aquí legal en el país, completamente legal. Qué bien. Yo, bueno, no sé si para odontología, porque como generalmente lo que tiene que ver con áreas de salud suelen tener más requisitos, suelen ser más, tienen más exigencias que otras áreas. Pero, por ejemplo, en el caso de química, lo sé porque tengo muchos amigos. De hecho, yo misma también intenté validar mi doctorado en Colombia, pero al final nunca lo hice. Pero averigüé y sí sé que, como dice Mónica, si ya alguien ha homologado ese posgrado, es mucho más fácil la homologación. Tal vez tus compañeros era la primera vez que lo hacían o esto, pero si ya uno manda la resolución de alguien que ya lo ha hecho, eso facilita mucho los trámites. Ese trámite ahora se hace completamente virtual. Antes creo que tocaba como mandar en físico, o sea, se iniciaba por internet y se mandaba algo también como en físico. Ahora todo se hace virtual por la página del Ministerio de Educación. Y el costo es el 90% de un salario mínimo. O sea que si un salario mínimo está ahorita como en 1.300.000, que será más o menos 1.100.000, 1.200.000, algo más o menos así, entre un 80 y 90% de un salario mínimo es lo que cuesta la homologación.
Esto por lo menos para química, o sea, para áreas en ciencias exactas, pero yo me imagino que para odontología debe ser más o menos lo mismo, porque se hace como por la misma página y eso. Así que para los que les sepan el dato, de todos modos averigüen ahí en la página del Ministerio de Educación, por ahí se hacen las homologaciones y ahí está como toda la información de eso. A mí me parece muy interesante todo lo que me estás contando. Yo quiero decirles que nosotros acá en Devolver Conciencia también tenemos un programa especial que hacemos una vez por mes, que es de salud mental en posgrados. Es algo que a nosotros nos parece muy importante porque en el último tiempo no, o sea, siempre han existido problemas de salud mental, pasa que antes no se hablaba de esto, y últimamente cada vez se ven más casos y cada vez son como casos muy preocupantes, y a nosotros acá que estamos hablando de posgrados dijimos, bueno, el tema de salud mental es importante tocarlo, y aquí un saludo a Carolina, que es la que le ha metido el pecho a este proyecto. Y justamente el próximo 19 de octubre el tema va a ser maternidad y paternidad en estudios de posgrados. Y ya que tú tocaste el tema de que tuviste a tu hija durante tu estancia en México, yo te quería preguntar un poquito de cómo fue esa experiencia de ser mamá mientras estudias, porque es algo que también acá queremos resaltar mucho, que mientras uno está estudiando la vida no queda en pausa, no es que uno mientras hace una maestría, un doctorado, el resto de la vida queda, ¿no? Uno también sigue con sus sueños de pareja, de familia, que muchas veces obviamente es más difícil ser mamá y a la vez estudiar, en el caso de papá también, pero se puede y pasa. Entonces, bueno, te quería preguntar un poquito de cómo fue esa experiencia tuya como mamá y estudiando a la vez. Esa experiencia jamás se me va a olvidar, o sea, jamás. Yo recuerdo que yo quedé embarazada en mi último año de residencia y mi embarazo se empezó a complicar los últimos meses. Entonces me mandaron reposo absoluto donde yo tuve que parar unos meses y recuerdo tanto que mis colegas me ayudaron con todos mis casos de ortodoncia. Entonces, ¿qué hacíamos? Se los repartieron y cada uno me ayudaba a hacer controles en los meses en que yo no estuve. Fueron como 3 meses aproximadamente que me ausenté. En estos 3 meses yo me vine para Colombia porque yo, pues, realmente allá, mis compañeros estudiando, me la pasaba sola en el apartamento todo el día. Entonces me dijeron de la universidad, me dijeron, Mónica, pero pues, si está en reposo, pues, ¿por qué no se va mejor para Colombia? Y reposa en Colombia acompañada de su familia. Entonces yo dije, no, pues si tengo la oportunidad, yo me voy. Me vine, efectivamente tuve mi hija, tuve un mes de dieta, me cuidé un mes, le saqué el pasaporte a mi hija, yo dije, me la llevo porque no era capaz de dejarla, o sea, dejarla, uno como mamá y mamá primerizo, yo creería que, pues, yo no lo haría, no lo hice, me la llevé. Entonces, ¿cómo voy a hacer? No, nada, me llevo a alguien que me ayude, que me la cuide mientras yo estudio, porque el estudio en la universidad era de 8 de la mañana a 8 de la noche, o sea, era todo el día de lunes a viernes y el sábado era desde las 8 hasta las 2. Entonces era una intensidad bastante grande que yo dije, no importa, el todo es que yo la tenga a mi lado y que yo pueda dormir con ella y que yo le pueda ver sus primeros meses, porque pues son los 4 primeros meses de vida, no era capaz de dejarla. Entonces me llevé una persona que me ayudó, ¿sí? Mientras ella me la cuidaba, me la llevaba a la universidad, que le diera de comer, o sea, literal me la llevaban por horas y luego se la devolvían para el apartamento porque vivíamos muy cerca. Eran jornadas demasiado duras. Tengo en mi cabeza un recuerdo de los últimos días. Yo tengo que, para poderme graduar, yo tenía que presentar 20 casos terminados, pero terminados de forma excelente, que son 20 casos BOR, que es como lo exige la Asociación Americana de Ortodoncia. Entonces, para yo poderme graduar, yo tenía que presentar los 20 casos que me hubiesen quedado 10 de 10, o sea, excelentes. Si no, no eran válidos. Y para poder presentar estos 20 casos, teníamos que hacer 20 presentaciones en unos formatos donde teníamos que explicar el paso a paso de cómo hice el tratamiento, mecánicas, arcos, un sinfín de cosas, justificarlo con fotos, bueno, con todo.
Entonces, yo recuerdo tanto que esos últimos días para yo poder presentar mis casos board, yo pasaba derecho, no dormía. Entonces la niña se me despertaba, me la cargaba en el fular a la madrugada y seguía trabajando. Tengo fotos donde yo seguía trabajando en el computador y con la niña en el fular dormida a la madrugada, ¿sí? Así lo hacía porque o era dejarla llorar, porque pues ya la nana que me la cuidaba en ese tiempo ya también tenía que descansar, obviamente. Entonces yo me la cargaba y así hacía mis trabajos. Los fines de semana que yo estaba en casa, pues ya domingo, día completo, o sea, sí me quedaba con ella y la nana ya salía pues como a descansar un poquito, pero pues realmente es una tarea dura, pero no es imposible. O sea, yo creería que el amor por los hijos a uno le exige a uno más dar el 1000%, entonces creería que yo no es limitación, un hijo no es una limitación para poder estudiar, ni para salir adelante, ni para terminar una carrera, ni mucho menos un posgrado, ¿sí? Entonces, si lo pude lograr yo, lo puede lograr cualquiera, ¿sí? Entonces, creería yo que eso fue una experiencia muy dura que yo recordaré toda mi vida, pero es una experiencia que también lo hace crecer a uno, lo hace a uno experimentar cosas que uno a veces dice, no soy capaz, y resulta que uno sí es capaz. Entonces, desde el amor, todo se puede. ¿Sí? Desde el amor, el apoyo familiar, desde que supimos de que Ana Paula iba a venir a este mundo, el apoyo familiar pues fue muy bueno. Entonces, el apoyo de mis papás, el apoyo de mi esposo, todo ha sido pues extremadamente bueno. Entonces, gracias a ellos terminé de estudiar ortodoncia. Qué bonito. Yo creo que como tú dices, es mucho más difícil, obviamente. O sea, ya de por sí un posgrado es difícil, tiene sus exigencias. Ahora con un hijo, y más para uno siendo mamá, no digo que para los papás no sean difícil, no. Pero sobre todo para la mamá, que es la que lo carga, la que lo alimenta, sí. es una carga un poco mayor. Pero a la vez también sí es una motivación más, es una idea de tengo una razón más para terminar mi posgrado, para salir adelante, para darle todo, porque uno también estudia especializaciones pensando también en un bienestar económico mayor cuando tiene su título, y todo ese bienestar pues también va a ser para los hijos, entonces sí creo que eso es una motivación mayor. Yo quiero aprovechar este momentico entonces para primero agradecerte por contarnos esta experiencia tuya, porque a veces uno como que a veces no habla mucho de su vida personal, pero es que uno no es profesional independiente de su vida privada, ¿sí? Entonces uno es profesional con todo y también su vida familiar, sus hijos, los problemas de la vida, con un montón de cosas. Y bueno, nosotros por eso es que también creamos este espacio de salud mental. Y entonces quería recordarles esto, ¿no? El próximo 19 de octubre a las 10 de la mañana vamos a tener este tema de maternidad y paternidad en estudios de posgrado y vamos a conocer así como la historia de Mónica, otros casos también de cómo vivieron esta etapa. Y también nos van a dar, ahí va a haber una psicóloga que también nos apoya en estas charlas y nos van a dar consejos de cómo afrontar estas situaciones. Así que no se lo pierdan. Y gracias a ti por compartirnos esta experiencia. Yo quiero hacerte como una última pregunta, ya después le doy el paso a Francisco. Nos pasamos un montón porque está muy interesante la charla. Yo sabía que esta charla iba a ser genial. Yo te quiero preguntar del tema de emprender. A mí me causa mucha curiosidad. También no sé si es idea mía o cómo lo veas tú. Me parece que dentro de la odontología es una carrera que se presta más para emprender, ¿no? Si bien muchos odontólogos trabajan en el sector privado, público, en hospitales, en esto, creo que es como común, tú me dirás si no es así, que tengan sus consultorios privados y como que sean como, pues sí, emprendedores, no sé cómo lo llamen ustedes. Pero bueno, en tu caso creo que ha sido tu experiencia. ¿Cómo ha sido eso de emprender y qué tan fácil es en la odontología? ¿Qué tanta es? Bueno, me imagino que hay mucha competencia. No sé, ¿cómo ha sido tu experiencia? Bueno, emprender para mí surge por toda la experiencia que tuve como odontóloga. Resulta que trabajar como odontóloga también es muy limitado. O sea, las ofertas laborales en odontología, somos muchos odontólogos en el país, y la oferta
de trabajos es muy limitada, entonces surge la idea de emprender, ¿sí? Porque realmente así es. O sea, para trabajos para odontólogos es muy difícil. Yo por eso dije, me voy a especializar y voy a ser independiente. A partir de que me gradué de odontología, busqué un año, busqué trabajo, trabajé un año volteando por el Cauca, porque no fue fácil. Volteé por el Cauca buscando cómo estabilizarme, no lo logré, pero lo hice, trabajé un año. El siguiente año sí fue un poco más estable, gracias a Dios me salió la oportunidad de trabajar en la IPS indígena de Nasachacha, en Belalcázar. Entonces trabajé en zona rural de Páez, fue una experiencia súper gratificante y yo les agradezco por la oportunidad porque ahí yo aprendí un montón, o sea, aprendí cosas que, mejor dicho, se aprende más que en el rural. Entonces, yo no hice rural porque en odontología no es obligatorio, o sea, realmente son plazas, se sortean, pero pues como son tantos odontólogos, todos no tienen la oportunidad de hacer un rural. Entonces, los que no tuvimos la oportunidad, lo que hacen es exonerarnos y nos dan la resolución para empezar a trabajar. Entonces, trabajé ese año, me fui con la idea de que yo ya no quería trabajar para absolutamente nadie, que yo quería ser independiente y de que yo quería ofrecer el servicio que a mí me encantaría recibir, ¿sí? Entonces, a partir de esto, nace mi consultorio, aunque yo, cuando llegué de ortodoncista, yo no emprendí de una vez. Yo trabajé aproximadamente un año rotando por varios consultorios, por varias partes, porque yo trabajé en Belalcázar, trabajé en INSA, trabajé aquí en Popayán, en varias clínicas, en varios consultorios. Y a partir de esto, cuando arranqué, empecé a notar de que la gente me buscaba exclusivamente a mí. Entonces yo dije, bueno, ellos quieren un servicio, pero el servicio que se los preste yo, no intermediarios ni otras personas. Entonces yo dije, no, yo creo que es hora de empezar a crear empresa. Entonces fue cuando inicié un consultorio muy chiquitico con una colega, o sea, dentro de ese mismo consultorio teníamos 2 unidades independientes y ahí fue cuando yo empecé a crecer, empecé a atender pues poquitos pacientes, seguía rotando por los demás lugares, pero empecé a ver de que el lugar ya me estaba quedando chiquito. Entonces, como ya era tan pequeño y yo ya tenía un volumen de pacientes mucho más grandes, fue cuando yo dije, no, yo necesito independizarme completa. Entonces, fue cuando decidí ya montar mi consultorio pues completamente sola, ya mucho más grande, con 2 unidades. Lo hice tal cual como lo soñaba, como lo quería, a mi gusto, donde fuera un lugar donde el paciente no irradiara pues como dolor, como que estoy entrando a un consultorio y como que todo es terror, no. O sea, en mi consultorio irradia paz, irradia calma, irradia como elegancia, como lo que uno quisiera tener en el momento de entrar a tener un servicio tan aterrador, ¿sí? Porque pues realmente la odontología aterra. Entonces, mi consultorio lo diseñamos con una arquitecta así como yo lo quería. Entonces, a partir de ahí, empiezo a entender de que uno da lo que uno quiere recibir, ¿sí? Entonces, yo a mis pacientes pues los trato así como a mí me encantaría que me trataran y yo creo que lo más bonito de emprender es crecer en calidad humana, en prestar un muy buen servicio, en ser cada día, en querer ser el mejor cada día más, porque es una exigencia, cada vez es una exigencia más alta, porque los pacientes dicen, no, es que ahí me atienden súper bien, es que ahí esto, es que ahí lo otro, empiezan a llegar referidos, empiezan a ver redes sociales y dicen, wow, estos cambios tan chéveres. Entonces, así es como a mí me llegan los pacientes. Entonces, cada día es un nivel de exigencia mayor que a mí me trae muchos retos. Y ser emprendedor no es fácil porque uno se debe mantener en el tiempo, ¿sí? Uno se debe mantener y cada día querer, pues, prestar un mejor servicio. Entonces, todo surge desde odontóloga, y ahora pues materialicé todo mi sueño, que es tener mi propio consultorio, y así es como vamos, ¿sí? Teniendo ya mi propia consulta,
ser pues yo soy la dueña, la administradora, la ortodoncista, a veces contesto el teléfono, o sea, a veces soy todera, pero pues realmente esto es lo bonito de emprender y esto es lo bonito de saberse sostener y mantener en el tiempo, ¿sí? Entonces creo que todo surge por eso y por querer prestar un muy, muy buen servicio, un servicio de calidad, una ortodoncia completamente diferente a la que estamos de pronto acostumbrados. Sí, yo tengo que decir que yo sigo las redes sociales del consultorio de Mónica y al menos por internet se ve súper lindo, los videos, los reels que ella sube y todo, es súper, súper bonito. A mí me encantaría ir a un consultorio así, porque lo que vos decís es cierto, uno va a odontología como con ese miedo de me va a doler, no sé qué, pero si ya vos entras y lo ves como armonioso, ya como que te cambia un poco la vibra y todo eso. Queda en Campanario, ¿no? Ahí en Popayán. Sí, queda en Campanario. Realmente pensé en cambiarme de ubicación, pero a la gente le gusta estar dentro del centro comercial, se sienten seguros, el acceso es fácil. Entonces, eso también lo tuve en cuenta para poder, pues como tal, crear la empresa dentro de Campanario. Entonces, creo que es un plus y que a la gente le gusta, ¿sí? A los pacientes le gustan sobre todo la seguridad. Genial, la verdad que ahí los que nos estén viendo, recomendado para que vayan ahí en Popayán, en Campanario, ahí la encuentran. Francisco, te dejo. Gracias, Angie. No, muchas gracias, Mónica. Yo tengo una última pregunta. Y es una pregunta que hacemos aquí en Devolver Conciencia para traer esa conciencia hacia todas nuestras experiencias. ¿Qué consejo tú le darías a la Mónica del pasado, a esa Mónica que estaba arrancando en la odontología el día de hoy? Que tú dijeras, yo me regresaría y le diría a Mónica esto, que de pronto creo que puede ayudarle en su camino profesional. Bueno, yo creería que lo único fue haber investigado un poquito más sobre la universidad. Creería yo que eso fue un puntico ahí que me faltó, como investigar muchísimo más a fondo el lugar donde quería estudiar, porque lo que quería estudiar lo tenía súper claro, ¿sí? Entonces, eh, yo he sido como muy estricta conmigo misma, o sea, yo me exijo, ¿sí? Entonces, siempre siempre he querido, pues, como cumplir mis sueños, mis metas, mis objetivos muy rápido. O sea, yo me propongo objetivos y metas a corto o mediano plazo. A largo plazo son muy pocas porque todo me gusta hacerlo como muy rápido. Entonces, el único consejo que yo me daría es escoger muy bien la universidad donde se quiere estudiar para no pues dejar pasar tiempo, ¿sí? Porque pues no es que haya perdido el mayor tiempo del mundo, porque fueron solo 2 años y medio que me retrasé, pero pues realmente no es tampoco pues un tiempo considerable para decir, no, pues se le fueron los años ahí, no. Pero sí hubiese podido tomar una mejor decisión, investigar mucho mejor el lugar, las condiciones del lugar donde se va a estudiar. Entonces creería yo que eso es como lo único. De resto, de verdad que yo me admiro porque yo tengo en mi mente, en mi cabeza, las cosas muy claras, ¿sí? Entonces, cuando uno está enfocado en lo que quiere, pues realmente las cosas se vuelven y se tornan más sencillas. Entonces, creería yo que más que retroceder en el tiempo y aconsejarme, es más retroceder en el tiempo y felicitarme por llegar hasta donde he llegado con todos los esfuerzos personales y familiares, ¿sí? Familiares porque esto tampoco es solo mío, esto ha sido pues un proceso muy familiar y una ayuda y un apoyo demasiado, demasiado familiar. Qué lindo. ¿Algo para decir, Fran? Muy lindo. No, en serio que también es de las primeras experiencias donde a veces uno va al pasado y es como que uno se siente un poquito triste, pero en esta entrevista con Mónica es como volver a darle gracias, como a reafirmar lo que hiciste. Entonces creo que también es muy bonito esa experiencia de vida, este programa. Siendo profesional de la salud, creo que tienes una responsabilidad en tus manos muy grande,
que también es la dignidad de tantas personas en tantas regiones, personas que quieren sonreír partiendo de eso y que devolverle una sonrisa a una persona en cualquier lugar es algo maravilloso. Entonces, me quedo con esta gran entrevista, Mónica, y muchísimas gracias. Le cedo la palabra a Angie para que nos dé el cierre. Gracias, Francisco. Sí, a mí también me parece re linda esas palabras para, me la imagino a Mónica volviendo con su niña y decirle lo logramos. Todo lo que soñaste, tenías 16 años o quizás desde antes. Creo que no hay mayor satisfacción que esa, ¿no? Que uno pensar en su niña interior y decirle todo lo que nos imaginamos de niñas lo hemos logrado. Eso es algo hermoso. Y es algo que nosotros queremos resaltar acá con Devolver Conciencia, ¿no? Nuestro lema es cumplir los sueños a través de la educación. Y eso es lo que nosotros queremos, que muchas personas se inspiren con estas historias de vida, que sepan que no siempre es fácil, que a veces hay pues inconvenientes, a veces toca volver a empezar, como le tocó a Mónica, que por ahí empezó en una universidad y después decidió cambiar, pero que nada de eso son impedimentos, sino que al contrario son como empujones para que uno siga hacia adelante y cumpla sus sueños. La educación es un privilegio, ojalá fuera algo al que todo el mundo pueda acceder, ojalá tuviesen más posibilidades para todo el mundo, pero sí es un camino para cumplir sueños, para mejorar nuestra calidad de vida, para aportar a nuestras comunidades. Entonces, por eso es que nosotros acá abogamos tanto por llevar este camino, este mensaje, perdón, a toda nuestra audiencia. Yo sé que este programa lo van a pasar por Radio Eucha, y a mí me alegra un montón pensar en todos esos niños allá en Páez y que se van a inspirar en tu historia. Eso a mí me parece súper bonito. Ya ratico cuando te oía hablar pensaba, yo la conozco a Mónica de niña, estudiamos en el mismo colegio. Y a mí me encanta ver ahora, ya de grande, ver a personas de mi pueblo y verlos ya todos desarrollados, aportando con sus trabajos. A mí eso me parece súper, súper bonito. Entonces, qué lindo que hayas podido compartir tu historia aquí hoy en nuestro programa. Y gracias a toda la gente que se conectó un montón de gente. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron ahí pendientes. Ya saben que entonces nos vamos a ver después por Buenaventura. Este programa también lo vamos a pasar por allá por nuestro canal aliado, Telemar en Buenaventura, y por Radio Eucha en Páez. Muchas gracias, Mónica, por compartir tu historia con nosotros, y gracias a toda nuestra audiencia por acompañarnos hoy. No, yo muy agradecida con ustedes por la invitación, por poder aportar un granito de arena a todos los estudiantes, a todos los chicos que vienen en sus procesos de formación universitaria, darles el consejo de que todos los sueños se pueden hacer posibles siempre y cuando se hagan desde el amor, desde el compromiso con uno mismo, ¿sí? Porque el que quiere puede, sin importar el costo, porque hay muchas facilidades ahora, créditos por universidades, por entidades. Entonces, realmente el que quiere estudia. Ahora realmente hay muchas oportunidades en nuestro municipio. Ahora se están reflejando, hay muchísimas oportunidades y convenios con la alcaldía. Entonces, pues también hacer un llamado a estos estudiantes para que aprovechen todas estas oportunidades que se están generando con la Universidad del Cauca, que justamente es un proyecto muy bonito que está haciendo mi esposo. Entonces ahí les comento a los del municipio para que lo aprovechen y pues que esas oportunidades son nuevas y pues que son muchas facilidades para poder ingresar a una universidad pública, y más una universidad tan prestigiosa como la Universidad del Cauca. Entonces, nada, mi invitación es a que cumplan sus sueños, a que siempre mirar a dónde quieren llegar, y muchas gracias por esa invitación. De verdad que pensé que iba a ser más tenebroso, pero no, todo fue súper chévere, muy, muy, muy gratificante para mí esta experiencia, y espero ser pues un modelo a seguir de muchos estudiantes en proceso. Y muchas gracias a ustedes por la invitación. Perdón, sí, seguro que así será, seguro que les va a gustar mucho. Chase, perdón, mi perro, otra vez. No, oye, interesante lo que cuentas de Pedro, seguro que lo podemos invitar para que nos cuente de ese programa de la alcaldía, porque toda esta información es súper, súper valiosa para nosotros. Así que, bueno,
Un gusto haber estado contigo hoy, a Francisco también y a todos. Gracias. Muchas gracias, que estén muy bien. Hasta luego, chao, que estés muy bien. Chao.